Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la AMIA, advierte que pese a los esfuerzos como el subsidio a la tenencia vehicular, el mercado interno no logra recuperarse como debería y mantiene niveles previos a la crisis de 2008. La AMIA explica que será hasta 2014 o 2015 cuando se alcance un nivel de ventas superior al 1.000.000 de unidades por año. Para hablarnos de las perspectivas y situación actual de la industria automotriz nacional, nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. Buenas noches, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Eduardo. Mauricio González, Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Ezra, muy buenas noches, Macario, Mauricio. Con el gusto de estar aquí, por supuesto, con tu auditorio esta noche. Una industria automotriz que hacia el exterior se ha recuperado enormemente, pero que dicen le falta mucho para alcanzar niveles de recuperación similares previos a la crisis dentro del país. Así es, Ezra. Es esta situación en la que, por un lado, tenemos cifras récord de producción, motivadas absolutamente por las exportaciones. Este junio marca el mejor junio en la historia de nuestro país para la producción y para las exportaciones. Tenemos entonces un primer semestre que históricamente es el más elevado y, como tú lo dices, desafortunadamente esto no se ve en el mercado interno. Un mercado interno que está sumamente deteriorado, con 413,000 unidades en este primer semestre. Estamos a nivel del primer semestre del año 2000. Estamos vendiendo 7.4 autos por cada 1,000 habitantes, que no lo veíamos desde los 80, César. ¿Y cuál es la causa? ¿Qué pasa? Porque es cierto que pues, no hay un mercado interno todavía así boyante, pero estas son cifras de crisis. Bueno, lo que ocurre es, por un lado, un problema estructural muy importante y luego la coyuntura. Empiezo primero por la coyuntura porque es la más fácil de entender para el público. En los últimos meses, a partir de septiembre de 2008, México, que no es la excepción, entró en una crisis, que el mundo entró en una crisis financiera, y esto se vio reflejado en los mercados mundiales, en particular en los bienes durables, afectó muchísimo y por supuesto en nuestro mercado interno. La crisis nos trajo a nosotros 19 meses de caída libre en nuestro mercado interno y nos llevó de una venta de 9 autos por cada 1,000 habitantes a 7.4 autos por cada 1,000 habitantes. Sin embargo, nuestro mercado interno, previo a la crisis, ya venía de un problema estructural brutal. Nosotros estamos en un problema estructural que nos viene desde el 2005, cuando se decidió en la administración del presidente Fox abrir de manera indiscriminada la entrada de autos usados. Provenientes principalmente de Estados Unidos y que, por cierto, hay que decirlo, nos convirtieron en el basurero del parque vehicular de Estados Unidos. Esta apertura indiscriminada nos ha dejado a nuestro país al día de hoy alrededor de 6 millones de vehículos basura que nos entraron de Estados Unidos, y esto lo que hizo, Ezra, es generar un exceso de oferta en la cadena de usados. ¿Cómo funciona la cadena de usados? Si yo tengo un auto 98, aspiro a un día venderlo y cambiarlo por un 2003. El del 2003 aspira a un 2007 y el del 2007, cuando vende su auto, es cliente nuestro. Él aspira a uno nuevo. Pero si el del 98 sale a vender su auto y no puede porque se encuentra que hay 1,000,000 de autos 98, entonces no puede moverse en esta escalera de la cadena de usados hacia el 2003. El del 2003 no se puede mover hacia el 2007 y tienes una cadena entonces pasmada. ¿Qué ocurre? Que está sobreofertada, está pasmada, está llena de autos usados, y hay que hacer dos cosas aquí, Ezra. Por un lado, ordenar la entrada de autos usados. Seguramente ahorita vamos a platicar de esto, del decreto que entró en vigor el 1 de julio, que ordena la entrada de autos usados de procedencia extranjera, y por el otro lado, lo que ya está hay que limpiarlo. No tenemos normas como existen en el Valle de México, en todo el país, que permitan limpiar el parque vehicular. El parque vehicular lo tiene sobreofertado, es uno de los más viejos del mundo, con 14 años y medio de edad, y bueno, mientras no le quitemos esa sobreoferta y esa basura al parque vehicular, esta movilidad que debe de existir en la cadena de usados no se va a dar. Entonces, ahí están los problemas. El problema coyuntural de la crisis
y por supuesto que ha afectado los índices de confianza del consumidor en lo que hace a bienes durables y el problema de la estructura, el problema estructural que es esta sobreoferta en la cadena de usados. Pero por otro lado, Eduardo, pues parece que hay algunas cosas un poco contradictorias que valdría la pena aclarar. En México se han multiplicado las marcas, se han multiplicado los modelos, se han multiplicado los puntos de venta para los automóviles nuevos. Entonces, ¿cómo explicar esto también? ¿Cómo en un mercado interno que no ha logrado restablecerse, estamos viendo que hay cada día más oferta? ¿Qué problemas le causa esto a la industria automotriz en México? Por supuesto, es una muy buena pregunta, Mauricio. Los distribuidores en nuestro país, hay que decirlo, han invertido bastante en todos los estados. Hay 100,000 empleos que se han generado a partir de estas inversiones de los distribuidores a lo largo y ancho del país. Sin embargo, también hay que decirlo, la venta que ellos tienen por mes, bueno, hay distribuidoras que podrán vender 100 vehículos al mes, pero hay distribuidoras que poco están llegando a los 20. Es decir, están pasándola difícil. Hay un problema serio en la venta interna y, por supuesto, tenemos que tener centrada nuestra agenda en este rubro. Sí, hay que decirlo, México es una plataforma de fabricación y exportación de clase mundial. Llegamos a más de 100 países. Sí, por supuesto, esto ha generado más de 1 millón de empleos. El año pasado logramos traer 26,000 millones de dólares de divisas netas al país, Ezra. Esto significa más que lo que exportamos de petróleo en divisas, por supuesto más que el turismo, probablemente más del doble, y más que lo que en remesas trajimos al país. Es una industria muy importante, pero una industria que tiene una agenda pendiente en el mercado interno. En términos del mercado interno, lo que tenemos es una cosa totalmente distinta a lo que había pues, en los años 80. En los años 80 había 4 o 5 marcas en este país que vendían coches que pues probablemente no eran los mejores del mundo, pero eran los que uno podía comprar porque es lo que había. Después de eso fuimos abriendo el mercado y esto nos ha permitido tener hoy un surtido muy amplio de marcas, como decía Mauricio, con autos que son hoy pues muy baratos, incluso los autos nuevos son muy baratos comparativamente a lo que era en aquel entonces. Y el ingreso de estos autos indiscriminados, como usted menciona, ha permitido que la mitad de las familias en México tenga automóvil hoy. Entonces, pues ahí enfrenta uno dos problemas distintos. Por un lado, el problema de la industria que quiere vender adentro, y por otro lado, la posibilidad de que hoy la mitad de las familias tengan auto, que tampoco es una cosa, pues me parece muy mala. Que son carcachas y que son autos que son, pues pueden considerarse basura en Estados Unidos, pues sí, pero hoy lo tienen aquí familias que de otra manera no tendrían nada. Esto ha presionado el mercado de los autos usados a la baja, pero eso tampoco se me hace negativo desde el punto de vista del consumidor. Entonces tenemos aquí el conflicto entre productor y consumidor que con tanta frecuencia ve uno en los mercados, y que bueno, pues probablemente, como usted dice, con este ordenamiento hacia adelante se pueda resolver. ¿Cómo ordenar hacia adelante más que preocuparnos de lo pasado? Sí, gracias, Macario. Me parece que estás dando justo en un punto medular de discusión que a mí me gustaría dar el punto de vista de la industria. Fíjate, Macario, cuando alguien importa un auto usado, cuando alguien se trae un auto usado de procedencia extranjera, esto que llamo yo la basura y la chatarra, que allá en Estados Unidos pues no alcanza ni siquiera a tener factibilidad para circular. Lo que está haciendo no es dejar de comprar un auto nuevo. Siempre nos dicen, Eduardo, pero si esa persona no puede aspirar a un auto nuevo, es una persona que tiene un nivel de ingreso que lo que puede aspirar es a esta chatarra que tú le llamas para traérsela. Yo lo que les digo es, todo aquel que importa un auto usado, procedencia extranjera, por supuesto, está dejando de comprar un auto usado nacional. Si tú tienes un auto 98, ¿cómo verías tú que en vez de que te lo comprara alguien a ti, mejor esa persona se fue a traerlo de otra parte? Es decir, tú como dueño de un auto 98, pues tú aspiras a que tú se lo vendes a alguien, este es el activo de alguien que se hace de un auto usado, como tú lo dices, pero que se hace de un auto usado nacional. Entonces resulta que sale con su 98 nacional a querer venderlo y no encuentra clientes, porque todo aquel que quería un auto usado se fue a comprarlo al extranjero. Ahora, no estamos hablando de un auto que no compita con el de aquí, porque una de las falacias es, bueno, es que ese auto se lo compran en el extranjero en 25,000 pesos
Y en México pues no se encuentran el auto en 25,000 pesos. No, bueno, 25,000 pesos, pero más 10% de arancel, más 16 de IVA, ¿eh? Es decir, no, el auto no entra así nada más, tiene que pagar su 10% de impuestos, tiene que pagar su 10 y 6% del IVA, y cuando tú ya comparas el auto importado con el auto nacional, las diferencias de precios no son tan grandes, o no son ni siquiera importantes. Y de hecho no lo son, porque como ya pueden entrar, esto bajó el precio de los usados en México, y a eso me refiero, ese es un beneficio para los consumidores. Claro, pero entonces, ¿por qué permitirle a alguien que pueda traer, cuando en el mundo además están prohibidos? Nosotros somos de los pocos países que dejamos que entren estas basuras. Ese es por asuntos ecológicos. Yo te voy a decir, Eso sí, ahí no hay Perú, duda. Nueva Zelanda, Polonia, destruyeron a su industria nacional, y no estamos hablando de cualquier país. Nueva Zelanda no tiene industria automotriz porque dejó meter toda esta basura. Polonia, Perú, tiene deshecha su industria, no tiene una sola fábrica de vehículos en Perú, porque dejó entrar toda la basura vehicular de Japón. Se hizo toda una industria en el puerto en Perú para cambiar el volante del lado derecho al izquierdo, trayendo todas estas basuras. Dicen que hay un chiste en Perú, que cuando el taxista va manejando, le dice al pasajero, oye, ¿a qué velocidad vamos? Porque pues el velocímetro quedó del otro lado. Ahora, perdón, Mauricio, en este sentido, incentivos como el asunto de la tenencia, de la anulación de la tenencia, podrían reactivar el mercado interno. Mira, yo creo que todo lo que hagamos para tratar de mejorar el perfil de la compra de vehículos, hay que darle la bienvenida. Me parece que sería un error decir, no, es que te contribuye muy poquitito, esto no lo queremos. Yo creo que hay que agradecer y hay que dar la bienvenida a todas las medidas que permitan facilitar la compra de vehículos. ¿Es suficiente? No, no es suficiente, Ezra. ¿Pero está en el sentido correcto? Sí, sí lo está. ¿Cuál es suficiente en términos fiscales? Es que no nada más estamos hablando de la tenencia, sino también del ISAN. La tenencia es un impuesto que es el 3% que se reduce a 0.3 en diciembre. Es decir, es un impuesto que dependiendo del mes que lo compres, el impuesto va cayendo, de tal manera que si lo compras en junio pagas 1.5, ¿verdad? Este mismo mes pagas 1.2% de tenencia. Entonces, es un impuesto que no mueve, digamos. ¿Está en el sentido correcto? Por supuesto que sí. Está el ISAN, está la deducibilidad, que hace 4 años no hay que olvidar que nos la quitaron y la bajaron a 175,000 pesos. Nosotros estamos diciendo, tenemos que tener una deducibilidad de 450,000 pesos, dale un incentivo, incluso a las empresas estamos hablando, para que renueven parque vehicular, pero también hazlo deducible para el consumidor, tráelo a las agencias, esto genera, no hay duda que la industria ha demostrado que genera economías regionales importantes. Es decir, en un estado como el de Puebla, la industria automotriz representa probablemente el 40% de su PIB. Es decir, la industria automotriz es muy importante porque representa hoy por hoy alrededor del 24% de las exportaciones manufactureras de este país, representa alrededor del 17% de los empleos manufactureros de este país, pero además ya cuando te vas a las regiones, bueno, en las regiones donde hay industria es todo. Es todo alrededor de estas, porque además, por cada empleo que generas en una armadora, estás generando 12 empleos alrededor. Nos hacían una pregunta hace unos días y decían, oye, pero, somos un país maquilador. Y les digo, a ver, perdónenme, aquí estamos, son dos sectores totalmente distintos. La industria automotriz mexicana es una industria que todavía tiene un tramo por recorrer en la proveeduría, pero que tenemos un importantísimo sector de las autopartes. Somos el primer proveedor de autopartes en el mercado de Estados Unidos. El año pasado le vendimos cerca de 30,000 millones de dólares. Entonces, vehículos nuevos, decía el presidente José Muñoz de Nissan en una conferencia hace 4 días que estuve con él, que de los nuevos vehículos que se van a fabricar en nuestro país, el 90% es mexicano. O decía Volkswagen de su nuevo Jetta, aquel que fue el Jetta del Bicentenario, que hoy es el Jetta, el nuevo Jetta, como le llaman, que el 100% es mexicano. Incluso la ingeniería se hizo en México de ese vehículo. Entonces, no comparemos, ¿verdad? Esto es una industria bastante integrada, con mucho valor agregado, y por eso es que hay que ponerle atención. Yo termino comentando el siguiente dato. El mercado interno debería de estar no en 880,000 unidades como probablemente cierre este año, sino en 1.850.000 unidades, es decir, 1 millón de unidades más. ¿En qué me baso? En que hace 5 años nosotros vendíamos
10 autos por cada 1,000 habitantes, Brasil vendía 8, Argentina vendía 9 autos por cada 1,000 habitantes. 5 años después, con una política equivocada, el problema estructural que tuvimos, nosotros estamos vendiendo 7.4 cuando Argentina vende 17 y Brasil 19. Si nosotros vendiéramos 18 autos por cada 1,000 habitantes, andaríamos en 1.900.000 por ahí. Pero por lo que se ve, Eduardo, entonces el problema parece mucho más serio. Somos como país muy buenos para hacer coches y la evidencia está en que los exportamos, y si los exportamos es porque es más barato hacerlos aquí que hacerlos afuera. Por otro lado, lo que uno ve es que los autos nuevos en México son caros y por eso no se venden, por eso el mercado interno pues se está frenando, y ya a eso le sumamos un problema de autos importados que son baratos. Entonces aquí la pregunta es cómo conciliar eso. O sea, de que somos competitivos para fabricar autos no hay ninguna duda, pero el problema es que los autos nuevos en México son caros y los autos usados en México, que provienen por supuesto del exterior, son baratos. Ahí hay algo en medio que no está funcionando. No, déjame yo decirlo muy claramente. Primero, no pongamos en la misma canasta los autos nuevos importados y los autos usados importados de procedencia extranjera, estas basuras, con los autos nuevos. No están en la misma canasta. El que compra un auto usado de procedencia extranjera deja de comprar un auto usado nacional. No son peras y manzanas. El auto nuevo en México no es un auto caro. Yo te digo que los autos, por ejemplo, en Brasil son mucho más caros que en México. Tienen más impuestos que en México. Entonces, no es un tema de auto barato o auto caro. Es más, cuando comparamos los precios de los autos antes de impuestos entre Canadá, México y Estados Unidos, tenemos precios muy similares, porque además el arancel es cero. Si nosotros no fuéramos demasiado altos, entonces cualquiera mejor preferiría importar el auto nuevo. Entonces los autos, en realidad, los autos nuevos tienen un precio internacional muy similar al de otros impuestos, competidores. Pero pues no hay manera de comprar un auto nuevo sin impuestos. Pero te puse el ejemplo de Brasil, que tiene impuestos mucho más elevados que nosotros. Entonces, empecé por el ejemplo que frontalmente atiende a lo que tú estás comentando. Tenemos autos que no son más caros que en Brasil, y sin embargo tenemos un mercado que en Brasil se venden 19 autos por cada 1,000 habitantes, y nosotros vendemos 7. Lo que pasa es que Brasil no deja entrar un solo auto de procedencia extranjera. La movilidad en los usados es la que nos da la venta en autos nuevos. ¿Cuál es nuestro principal cliente? Nuestro principal cliente no es el que viene de cero. Nuestro principal cliente es el que hoy tiene un auto usado más o menos entre 2006 y 2008. Pero para que el del 2006-2008 pueda deshacerse de su auto es que el del 2004-2003 se lo está comprando. Bueno, ese señor también se deshace de su auto y es una cadena que va subiendo hasta el nuevo. Pero si los autos usados están dañada la cadena, como le digo yo, bueno, afecta toda la cadena hasta arriba. Yo creo que no hay que sacarle la vuelta, y de verdad lo digo, Mauricio, hay que entrarle al tema. El tema es un problema estructural en la cadena de usados. Tenemos que entrarle a la normatividad en usados, como se hace en el Valle de México. ¿Qué pasa en el Valle de México? Que si tu auto no pasa la norma, muy bien, nada más que van y lo venden en Guadalajara, lo venden en Monterrey, lo venden en León. En Monterrey no hay normas, en Guadalajara tampoco. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una norma nacional, que cuando el vehículo ya no pasa la norma, entonces el vehículo llega a lo que se llama el fin de vida útil de vehículos y se tiene que mandar al reciclaje. Ahí estamos. Eduardo Solís, presidente de AMIA, muchísimas gracias por estos minutos. Al contrario, Ezra, gracias a ti, gracias por supuesto, Macario, Mauricio, gracias al auditorio también. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. Tras las elecciones estatales del 3 de julio pasado, las fuerzas políticas ya pusieron la mira en la elección presidencial de 2012. La mayoría de los priistas dan por hecho que volverán a Los Pinos. Sin embargo, el principal aspirante, Enrique Peña Nieto, en una reunión con legisladores y funcionarios públicos de su partido, donde presentó la llamada corriente Expresión Política Nacional, EPN, o sea, Enrique Peña Nieto, ha pedido mesura ante la elección presidencial. Lo cierto es que, pese a los resultados del pasado 3 de julio, en el que el PRI se llevó el carro completo, aún no está escrito nada para ningún partido ni candidato. Acción Nacional, ahí en Acción Nacional, Santiago Krill ya pidió licencia y arrancó directamente a buscar la candidatura de su partido, y en el Partido de la Revolución Democrática, Marcelo Ebrard, de una manera muy clara, ha dicho: yo voy y me enfrento a López Obrador. Estamos a un año de la elección
Y pues la verdad es que hoy todavía los escenarios son bastante inciertos en el PRI. Para comenzar, estamos viendo a un Manlio Fabio Beltrones que abiertamente descalifica esta expresión política nacional, este EPN Enrique Peña Nieto, bajo el principio de que se trata de una cargada, o sea, de lanzar otra vez las gallinas y las tortas, las matracas, y soltarse en favor de la candidatura. Y dice Manlio, un momentito, esos tiempos ya los viví, ahora sí, del otro lado del mostrador, y ya no puede seguir funcionando. Sí, lo que estamos viendo es algo muy complicado porque todos los partidos están ya tratando de moverse, los candidatos con mayor razón, y resulta que es ilegal hacerlo. En las últimas modificaciones que hicieron a la ley electoral, que yo sigo insistiendo, es una porquería de ley la que hicieron. El problema que tenemos ahora es que dijeron, no, pues las campañas tienen que ser breves, 90 días para la elección presidencial y 60 días para la precampaña. Pero pues la realidad política es que la gente empieza a moverse con más de un año de anticipación. Y un buen ejemplo de que esto es normal en una democracia es que en Estados Unidos habrá elección en noviembre del año próximo, y pues el movimiento ya empezó desde hace 2-3 meses, más de 18 meses de anticipación. Y eso no entorpece el resto del funcionamiento. No tiene por qué molestar a nadie, pues todo el mundo está en su derecho. Si alguien quiere ser presidente, yo no entiendo por qué lo quieren ser, pero si lo quieren ser, pues haya ya ellos que lo hagan. No veo por qué tenemos que estar regulando eso de la manera como se ha hecho, que a final de cuentas ni está reduciendo el costo, ni está haciendo más igual la competencia. Es un absurdo. Y ahora pues el señor, por ejemplo, el senador Santiago Krill pide licencia y no sé a dónde se va, porque no puede hacer nada, no puede ser precandidato. No lo puede ser sino hasta el 18 de diciembre. Entonces, de aquí al 18 de diciembre, ¿qué va a hacer el señor? No puede realizar ninguna actividad que parezca campaña porque es delito. Entonces, sí estamos en un problema de un muy mal diseño institucional que nada más nos complica la vida a todos. Mauricio. Bueno, y lo mismo sucede con el PRD. Hemos visto que Andrés Manuel López Obrador no ha desarrollado este movimiento Morena, movimiento de Renovación Nacional. Le ha dado la vuelta, pues creo que 2 veces a los más de 2,000 municipios que existen en el país, y eso lo empezó a hacer pues más o menos desde el 2006, ¿no? Así es. Entonces, efectivamente es ilegal. yo creo que estrictamente es ilegal. El problema es quién es el juez y cómo determinas, ¿no? O sea, cuál es la evidencia para poder armar el caso y pues sancionarlos. Y el asunto es que yo creo que ahí es donde está la dificultad, no se puede demostrar, y pues entonces la ley no es efectiva, no se castiga. En todo caso, cada uno de los 3 partidos políticos estaría intentando encontrar la fórmula, uno para hacer una elección interna que no parta o que no revienta al partido. Lo tiene el PRI ahí con esta competencia Enrique Peña Nieto, Manlio Fabio Beltrones, lo tiene por supuesto el PRD en este problema muy muy serio de un Marcelo Ebrard competitivo frente a un López Obrador que pues sigue ahora sí ya fuera de la línea, ya no tiene las cámaras, ya no tiene el apoyo de hace 5 años, ya no tiene esta presencia en televisión que lo hizo durante mucho tiempo al candidato de la televisora, después ya se rajaron y lo hicieron a un lado. Y finalmente en Acción Nacional pues tienen esta realidad de 3 candidatos realmente, o sea, aquellos o aquel que surgirá del gabinete del presidente Calderón, la figura de Josefina Vázquez Mota y Santiago Krill, y por ahí Emilio González, pues tratando de encontrar a ver qué cosa encuentra. Pues eso es lo que está pidiendo Santiago Krill, que se reduzca el número a los 2 o 3 candidatos que hagan viable un proceso preelectoral en el PAN. Sin embargo, pues los otros no se bajan, siguen siendo 7 y ahí van a seguir, y no hay un procedimiento para poder reducir ese número. A menos que ellos mismos decidan salirse de la carrera, no hay forma de reducir esto ordenada y legalmente, sino hasta el 18 de diciembre. Ese es el problema en el que estamos. Pero no lo van a hacer, no tienen ningún incentivo como para poder hacerlo. Ese es el problema, reitero, cuando uno hace leyes malas, mismo problema entre Marcelo y Andrés Manuel. Podrán decir todo lo que quieran y que van a hacer encuestas y demás. No puede ninguno de los dos decir explícitamente que quieren ser candidatos y pedir el voto, sino hasta el 18 de diciembre. Mismo problema en el PRI, en donde yo
yo creo el PRI tiene un problema estructural que hace imposible mantenerlos unidos en la elección presidencial. No lo han podido hacer en las dos anteriores y yo estoy prácticamente seguro que no lo van a poder hacer en esta ocasión, y otra vez no hay procedimientos para resolver esos conflictos. Ahora, el problema también radica en que actos anticipados de campaña pues tienen una penalidad que no va en la descalificación o en la anulación de la candidatura. Depende de cómo lo hagas, pero bueno, digamos que el margen es bastante amplio. Esto implica que tendrás que pagar una multa. A Erubiel, en la estatal, le costó, ¿qué? 25,000 pesos y todavía le está impugnando. Sí, pero en otros estados, en Veracruz, por ejemplo, a los candidatos que se les acusó de haber hecho eso, los quitaron de la contienda. Entonces depende de la ley que se aplica. La ley del Estado de México no es el COFIPE, y en el COFIPE sí pueden, bajo ciertas circunstancias, no solo quitar la candidatura, sino quitarle el registro al partido. Entonces depende cuál sea el acto anticipado y quién vaya a ser el juez y cómo lo hace. Otra vez estamos en manos de un grupito de personajes, sean los consejeros del IFE o los magistrados del tribunal, que van a decidir por nosotros lo que debería ser transparente y libre de que todo mundo hiciera lo que le da la gana. Pero finalmente en eso convirtió la legislatura, tanto al IFE como al propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que no permite, digamos, de una manera muy clara, regular el mercado. Lo que se está generando es un mercado negro, un mercado paralelo que comenzó a funcionar desde el momento en que decidieron sacar el dinero, todo el dinero de la publicidad en radio y televisión. Y entonces, por un lado, bueno, está el asunto Internet, que yo no sé hasta dónde esto influye, me parece que todavía no mucho. Por supuesto, prensa escrita, que no tiene un peso importante, tan grande. Radio y televisión. Pero radio y televisión en toda una estructura de entrevistas pactadas, mecanismos paralelos de presentar notas, etcétera, en donde lo único que estás haciendo es lo que le pasaba a cualquier país que establecía un control cambiario, ¿sí? En términos de compra y venta de dólares, y se te genera un mercado paralelo. Creaste un mercado político paralelo que hoy no sabes ni cómo controlar. Sí, lo que en algún momento se hizo con este asunto del control cambiario es que efectivamente, frente a su inefectividad, se quitó. Yo lo que veo muy difícil es que aquí se vaya a modificar, porque además es disparejo el terreno. En alguna medida, para aquellos partidos y para aquellas personas que se sientan con suficiente fuerza para lograr la candidatura en una contienda presidencial, que es probablemente el caso hoy del revolucionario institucional, pues obviamente le conviene la legislación como está. Para aquellos partidos donde puede haber varios precandidatos, o sea, está mucho más diluido, o simplemente no tienen un candidato con suficiente fuerza, pues entonces obviamente los pone en desventaja con respecto al primero. Y eso puede cambiar. Hoy el PRI parece tener una ventaja, dentro de 6 años podría ser el PRD o el PAN. Entonces no hay realmente ningún incentivo para que los legisladores puedan cambiar la norma de lo que tenemos ahora, por lo menos no de manera significativa. Yo creo que sí hay un incentivo, porque no van a poder funcionar bien, pero lo harán después de 2012. O sea, para la de 2012 no va a funcionar. Es que a quien le beneficia, Macario, es directamente al PRI y al candidato priista. Porque ahorita lo está ayudando la televisión. Así hoy. Es. Pero así si en la próxima no los ayuda, ya no les benefició. Entonces depende. Yo creo que una ley que genera estos mercados negros, no solo de espacios de radio y televisión, es un mercado negro de candidatos. O sea, los candidatos nos los ofrecen a escondidas. Mira, yo sí quiero ser presidente, pero no te lo puedo decir, pero tú piensas que sí. Bueno, eso es una farsa total. Entonces, yo sí creo que después de 2012 las cosas van a ser distintas, pero de aquí a 2012, con esta nos vamos a tener que ir. Pero después, ¿dónde está el incentivo? Ese sí es lo que no puedes funcionar adecuadamente, y eso no es conveniente para ninguno. No. Bueno, pero se trata de una legislación. Es una ley totalmente absurda. Está bien, pero está bien, no estamos diciendo lo contrario, más estamos diciendo que no se va a componer, ese es el problema. Sí, porque al grupo en el poder, al grupo dominante, le es funcional en términos incluso del mecanismo, y saca, digamos, un poco de la jugada a algunos de los actores en radio y televisión, que les da un mayor poder político el otro mecanismo. Tratar de encontrar un equilibrio que hubiese sido lo más sano. Sí, pues no. Había que sacar el dinero legal, que por lo menos lo tenías y lo podías medir. Ahora ya no sabemos. Ahora ya no puedes medirlo. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted del efecto Grecia, Europa, todavía pegando fuerte.
muy, muy fuerte a la economía mundial. Esto es Dinero y Poder. La economía mexicana no está exenta de los riesgos provenientes de Europa y los Estados Unidos, advierte Ernesto Cordero, secretario de Hacienda. Sin embargo, dijo que la economía del país está muy bien sostenida para poder enfrentar las turbulencias del exterior. Explicó que la situación de México no es como la de Grecia, por supuesto, y otros países de Europa, debido a que pues aquí sí se pagan los impuestos y pues tenemos suficientes mecanismos para enfrentar los retos. Eso de que se pagan los impuestos... No, quién sabe. Pues, ¿en qué país estaba no sé, cuando dijo Cordero, eso? pues no sé, es que... Bueno, total, el hecho es que de una manera muy, muy clara lo que se está aquí planteando es que México, ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, tiene mejores condiciones para enfrentar este tipo de problemas que lo que tienen otros países. Pero lo que sí es cierto es que todavía hay ahí bombas económicas, tanto en los Estados Unidos, pero en este caso en Europa, que no sabemos dónde está. Y en el día de ayer se hablaba de que Italia estaba también o tendría el riesgo de contagiarse de lo que sucede en Grecia, y que a partir de esto países como Portugal, que está ahí en la cuerda floja, también se mueven, y comenzaba a darse esta serie de rumores en medios así importantes que son reconocidos, de la necesidad de armar una zona euro con países solventes y comenzar a dejar alrededor a los países que no tengan capacidad de pagar y que vuelvan a tener su monedita propia, que la devalúen, y cuando tengan finanzas públicas sanas, finanzas públicas, entonces los regresas, ¿no? Pero eso a México a México ya todo el mundo le genera una serie de riesgos. Es cierto, Esra, que México tiene una posición relativamente sólida de finanzas públicas. Por supuesto que podría mejorar la recaudación, la eficiencia del gasto público, muchas cosas, pero nos vemos mejor que otros países emergentes. Ahora, los riesgos que provendrían de una turbulencia internacional en donde estas bombas de las que tú hablas, alguna de ellas pueda estallar en lo que resta de este año o principios del siguiente, y es lo más probable que suceda, son riesgos de otra índole, son riesgos donde los inversionistas financieros van a refugiarse en activos más seguros que los que ofrecen países emergentes, como en este caso nosotros, y en donde se introduce o se reintroduce la volatilidad cambiaria. Hay que recordar qué sucedió en el 2008 con la crisis internacional. Se detuvo la inversión extranjera hacia México, el tipo de cambio se subió de 10 a 12 a 13 pesos, eventualmente llegó hasta 15 pesos. Teníamos un montón de dinero en cuestión de reservas internacionales. El gobierno mexicano vendió dólares al mercado para amortiguar esa presión en el orden de 23 a 25 mil millones de dólares y no logró amortiguarla. Y la amortiguó hasta que en algún momento declaró que entre las reservas internacionales que había, más una línea de crédito que consiguió con el Fondo Monetario Internacional, más otra línea con la Reserva Federal de los Estados Unidos, logró reunir del orden de 179 mil millones de dólares, cuando las necesidades de la economía mexicana eran como de 60 mil. Entonces, cuando un jugador en la cancha te dice que tiene 3 veces más canicas que todas las que se necesitan para abastecer al juego, entonces se calman las cosas. Lo que tendría que empezar a ocurrir ya en México es hacer esas cuentas. ¿Cuánto podría darse de salidas de capitales? ¿Cuánto se requeriría de lo que falta de este año y el que entra en una situación de crisis? Y ver si el gobierno reúne esos recursos precisamente para aplacar, aquí sí, anunciándolo antes de que se dé el problema y no después, como ocurrió en 2008, que nos agarró por sorpresa la crisis. Macario. Hace ratito decías que la solución que se le está ocurriendo a los europeos es dividir pues una zona euro que funciona y otra que no. Esta es una solución extraña que se les ocurre porque así es como quieren resolver las próximas crisis bancarias. Cuando un banco muy grandote entra en crisis, una forma de resolver lo que se está proponiendo y que suena interesante es la parte buena del banco la haces un banco bueno y la parte mala pues se pone toda del otro lado. Sin embargo, la parte mala es dueña de la parte buena.
para que si esta va funcionando puedes resolver el problema, y si no, eventualmente lo que haces es el banco malo vende esta parte y se acabó el asunto. Entonces podríamos hacer lo mismo en Europa. Lo que podemos hacer es la parte buena, entre comillas, que es los Países Bajos, Alemania, Francia y Alemania, y hacemos otro país grandote que es Europa Mediterránea, que va a ser el tomador de decisiones sobre Alemania, Francia y Bélgica. A ver si de veras quieren, ¿no? Entonces no suena tan fácil como está planteado. No hay una salida ahorita de que quitas el euro y resuelves el problema. La idea con Grecia, y lo habíamos platicado aquí, era precisamente resolver el asunto para no tener que sacarlo de la zona euro, y ya se resolvió el asunto de Grecia, en el sentido que ya se tomaron las medidas y ahora pues, y a pagarle y a trabajar y a más impuestos y menos gasto, etcétera. Se fueron sobre Portugal, y ahora la última es que se habían ido sobre España e Italia. Ninguno de estas dos economías, ni España ni Italia, está en una situación crítica, no hay insolvencia, como sí lo hay en el caso de Grecia. En Grecia el problema es que no van a pagar nunca. En Italia y en España el problema pues, no es tan serio. Es decir, España sí tiene un problema de finanzas, ya lo empezó a resolver, han tomado medidas, no hay ninguna razón por la que uno pueda pensar que entre en default. En Italia tiene una deuda inmensa, pero así han sido siempre. Italia ha crecido cero prácticamente en los últimos 10 años, pero también así es como ha funcionado Italia, y yo no le veo mayor dificultad. Yo creo que es un poco más nerviosismo de parte de los inversionistas que una señal clara de crisis. Pero yo creo que sí hay un problema muy serio, sin duda en España y probablemente en Italia también. Efectivamente sus gobiernos no están sobreendeudados. El de Italia sí, el de España no. Pero España el problema son los bancos. Claro, sí. El problema es que en España son los bancos. Pero los bancos españoles tienen unos bancos buenísimos. Sí, pero aguántame. Muchos de esos bancos están quebrados y no lo quieren reconocer. Exacto. El problema es que cuando muchos de esos bancos están quebrados, hay otros bancos europeos que les prestaron. Y entonces cuando el banco se declara en quiebra, pues también se voltea y le dice al vecino, yo no te puedo pagar. Imagínate que le dicen eso a los bancos franceses, a los bancos holandeses y a los bancos alemanes, y entonces ahí es donde se hace una bola de nieve. Entonces, en ese sentido, el gobierno español, y lo hemos platicado aquí varias veces, ahí son, cuando se dan ese tipo de situaciones, los que pueden pagar por ello son, en primer lugar, los accionistas de los bancos, que van a perder su capital, que de hecho ya lo hicieron, aunque los libros digan otra cosa. Segundo, la diferencia la ponen o los depositantes o el gobierno, que fue lo que hicimos aquí en México por la vía del FOBAPROA. Aquí se perdió el capital bancario de los accionistas originales, y después el gobierno pues nos costó cerca de 100 mil millones. 20% ¿no? del más PIB. O menos. Exactamente eso mismo hizo Estados Unidos. Esa fue la forma de resolver su problema. Quien no lo ha querido hacer es Europa. Entonces ahora en Europa lo que podrías hacer es lo que platicaba yo hace ratito, esta idea de solucionar así. Haces un banco malo y un banco bueno, y el banco malo es dueño del bueno, y a ver si lo logra resolver, y si no, quiebra. Esto lo podría hacer con varios bancos españoles, sobre todo porque tienen unas sucursales muy buenas aquí, o subsidiarias, como le quiere uno llamar, y podría uno medio tratar de resolver, pero como bien dice Mauricio, el efecto dominó entre los bancos del sistema bancario europeo es el problema. Eso es lo que tienen que enfrentar en algún momento y asumir las pérdidas, no hay remedio. Lo que los mercados están tratando de ver es quién tiene capacidad de solvencia, quién puede pagar y quién no. Ese es el gran punto que se está moviendo. ¿Quién puede realmente con determinado tipo de medidas hacerlo o no? Eso pasa en los Estados Unidos también con este asunto de subir el techo de la deuda, ver cómo le haces para crecer y poder pagar. El problema es que la idea de que en un momento determinado alguien de estos no va a poder pagar es algo que obviamente lo han tratado de evitar. No sé si lo conseguirán en el mediano plazo, pero en el momento en que el primero de estos, llámese Grecia, llámese Portugal, llámese un banco importante de estos países, truene, ¿sí? Ahí pues la cadena va a ser muy es como una difícil. Reacción atómica. Así es. Es que ese es el problema. No es que, Grecia va a dejar de pagar, eso no hay dentro de 6 meses o dentro de 12 meses, pero no hay manera de que no deje de pagar. Y cuando deje de pagar, el problema es efectivamente los efectos sobre los que les prestaron, que a su vez también tienen acreedores o depositantes, y ahí es donde se hace una cosa completamente expansiva.
Sí, aquí el asunto de que alguien va a dejar de pagar no está en duda. Aquí la duda es cuándo y quién. Entonces lo que tratan de hacer todos los inversionistas es tratar de que no te toque a ti el malo. Y por eso los movimientos son tan acelerados. Y los gobiernos lo que tratan de hacer es posponer lo más posible y tratar de reducir ese costo. Y ahí los inversionistas corren, porque lo último que quieres es que a ti te toque ser pagano de algo que tú probablemente no tuviste la culpa. Y vas a refugiarte. Y te vas a refugiar. Sí, pero entonces se genera un efecto de nerviosismo. Si todo fuera tranquilo y racional, muchos de esos capitales vendrían a México. Claro. Pero como no es el caso, se van a ir a refugiar a los Estados Unidos, se van a ir a refugiar al oro y al dólar, y entonces nosotros tenemos que estar preparados otra vez también la misma para esa paradoja. situación. El país también que está ahí medio quebrado, como los Estados Unidos. Pero pues es el grandote. Es el grandote, es el que tiene los billetes, y hoy cotizan su moneda frente al euro en 1.39, algo que no se había visto en muchísimo tiempo, otra vez en una estructura económica, como le llaman, volátil, o sea, nadie sabe qué va a pasar. Vámonos a una pausa y de regreso. Lo que sí sabemos es un pleito muy bonito entre el Bester Gordillo y Miguel Ángel Yunes. Ahora sí que los ex amigos sacan la ropa ahí a secar y a lavar enfrente de todo el público. Esto es Dinero y Poder. Miguel Ángel Yunes le responde a la maestra El Bester Gordillo sobre las acusaciones de un supuesto desvío de fondos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. La acusa directamente de exigirle 20 millones de pesos mensuales para su partido Nueva Alianza y 300 más para las elecciones federales de 2009, a lo que dijo se negó porque no estaba dispuesto a corromperse. Más allá del rompimiento de estos dos políticos, el trasfondo de este asunto forma parte de los acomodos rumbo a la elección presidencial del 2012. El Bester Gordillo pidió que se auditara la administración de Yunes ahí en el ISSSTE. La Secretaría de la Función Pública dice que ya auditó lo que tenía que auditar y que en todo caso ahí están las responsabilidades. Y ahora lo que dice el propio Miguel Ángel Yunes es que le auditen el sindicato a la maestra El Bester. ¿Qué les pasa a esos políticos que se dan de abrazos, se quieren, forman parte del mismo grupo y de una manera muy clara en el momento del rompimiento? Entonces sí, pues los secretos, no digo de alcoba, pero sí los secretos por lo menos de cuentas bancarias empiezan a aparecer, y tú me pediste 20 millones y yo no te los quise dar y tú te robaste dinero, en algo que pues parece como lo que sucedía en el viejo régimen, nada más que ahí el presidente de la República, en el presidencialismo absoluto, les decía cuándo sí se podía decir y cuándo esto no se podía decir. En el fondo es exactamente eso, Ezra. El problema fundamental en México es ese. Teníamos una estructura del sistema político mexicano que era un gran grupo de corporaciones, todas subordinadas al presidente. Cuando en 1997 se derrumba el régimen, las corporaciones no desaparecen, ahí están, autónomas, pero ya no dependen del presidente y cada quien se mueve por su lado, y ahora le llamamos a eso poderes fácticos. Antes no ocurría que las televisoras decidieran dónde se peleaban y cómo, o que alguien muy rico en México tomara decisiones por su propia cuenta, o los sindicatos o centrales campesinas. Esto es lo que ha empezado a ocurrir en nuestro país, y estos enfrentamientos se dan precisamente porque ya no existe este régimen autoritario. Entonces, por un lado, pues es muy bueno que esto pase, lo estamos viendo. En cualquier parte del mundo este tipo de conflictos políticos ocurre, no ocurren con tanto descaro en materia de corrupción, porque en eso pues los mexicanos somos de otra liga, pero sí hay estos enfrentamientos normales entre políticos. A nosotros en México el conflicto no nos gusta pues irlo escondiendo, tratar de que no se vea, esto de no lavar la ropa sucia en público, y entonces cuando ocurren estas cosas nos ponemos así como nerviosos y preocupados. Yo no le veo mayor problema, si se quieren pelear, que se peleen. Ojalá y pudiéramos efectivamente auditar las cuentas de los dos lados. Del lado del sindicato no se puede revisar nada, y no sabemos qué hace con el dinero la señora dirigente del sindicato. No lo sabemos nosotros y no lo saben los sindicalizados, no lo sabe nadie. Entonces sí sería muy útil que estas cosas se fueran resolviendo. La reforma laboral que había propuesto Acción Nacional permitía esto. El PRI dijo que eso nunca, y entonces hicieron una reforma de ellos, que tampoco aprobaron, por cierto, pero no quieren que vigilemos los sindicatos en el PRI. Yo no entiendo bien por qué razón, si sería pues muy benéfico para los mexicanos. Bueno, yo lo que veo, a mí no me sorprende. Yo creo que la maestra
simplemente confirmó algo que se sospechaba, ¿no?, desde siempre. La verdad lo que me resulta una sorpresa es ¿por qué lo revela en este momento? O sea, ¿qué es lo que ella está buscando? Porque ciertamente no fue un accidente y me parece que esto no ha quedado totalmente resuelto. Y que midió mal, yo creo que midió mal la reacción que iba a tener Miguel Ángel Yunes. Yo creo que no, como es algo inédito, como dice Macario, pues no se iban un poco a espantar, no a quedar callado, y resultó exactamente al revés. Yo creo que salió a denunciar y con lujo de detalle, ahí sí, cifras y montos y mecanismos que no se conocían. Y bueno, pues aquí la pregunta es, en estas condiciones, además de por qué la maestra lo hizo, es la maestra se convierte en una buena aliada, y de quién podría ser una buena aliada y qué tiene para ofrecer la maestra. Yo creo que ahí está la clave, ¿no? La maestra fue la aliada del presidente Fox en el Congreso, no le sirvió para nada porque finalmente Roberto Madrazo no la dejó operar la famosa reforma fiscal. La traicionó, me traicionó, dice la maestra, y en ese momento la echaron del PRI prácticamente, se enfermó y de repente, bueno, pues regresa en medio de la lucha entre Felipe Calderón y López Obrador. López Obrador no la quiere ni ver, no quiere saber nada de ella, y entonces ella empieza a preguntarle a todos que con quién van. Incluso el día de la elección hay esa famosa grabación en donde empieza a hablar con gobernadores para decirle, ¿tú con quién estás? ¿Con el azul o con el amarillo o con quién vas? En una negociación que pues lo que estaba planteando era básicamente eso, ¿no? Algo que supuestamente una democracia no puede aceptar, que es un voto corporativo, que lo sigue vendiendo finalmente la maestra al mejor postor. Y bueno, ahora se dice, ay, es que negoció con Calderón. Pues por supuesto que negoció con Calderón, negoció posiciones como se negocia en el juego de la política. Yo creo que eso no es lo malo. Lo malo es que la estructura sindical todavía esté negociando lo que serían voluntades individuales. Y a partir de esto, espérame, Macario, y a partir de esto llegar al punto tal en donde la maestra lo que le está diciendo a todos es, señores, ahí están mis fichas, y para la de 2012, pues díganme con quién me arreglo y cómo me arreglo. Yo creo que ahí estamos interpretando inadecuadamente. No vende votos el Baester, vende una estructura política, que es el sindicato. No necesariamente la gente del sindicato va a votar para donde ella dice, y me parece que ella no vende eso. Lo que vende es, yo tengo gente que va a vigilar casillas, que puede ayudarte a movilizar gente el día de la votación, etcétera. Y eso, perdón, que te va a ayudar con recursos económicos, y lana y demás. Y eso, perdón, se vende en todas partes del mundo, en todas las democracias. Así funcionan las democracias. O sea, pensar que la democracia es que los ciudadanos todos solitos votan, hombre, eso a lo mejor en el paraíso. En Estados Unidos así se hace. Hay que ir a hablar con los sindicatos si quieres ganar las elecciones, o tienes que ir a hablar con las petroleras para que te pongan el billete, si no, no ganas. Entonces, ese no es problema. El problema es que nosotros no podemos vigilar lo que ocurre al interior de un sindicato con dinero que viene de nuestros impuestos. Eso sí es un problema. No, sí, pero yo coincido contigo. Efectivamente, la maestra no vende el voto del 1.2 o 1.3 millones de maestros, pero sin duda que influye cuando habla con gobernadores para decirle, oye, ya sabes que pero si... así es la política, ¿no? Sí, no estoy diciendo que no, pero eso no quiere decir que no venda, eso es lo que vende. O sea, y sí son votos, y en una elección que está cerrada, hace la diferencia. Y yo creo que sin duda la maestra hizo la diferencia en el resultado del 2006. Aquí la pregunta, porque cambian el escenario cambia, es como las obras de teatro. Ahora en el 2012 vamos a tener aparentemente un escenario diferente. Si la elección no se cierra como se cerró en el 2006, la pregunta es, ¿ahí qué vende? Porque ahí a lo mejor no va a hacer la diferencia en el resultado final. Por otro lado está el asunto del PANAL. Ahí sí, en la legislatura puede ser que su apoyo sea más relevante de lo que pueda ser el propio día de la elección. Ahora, salir a anunciarlo de esta manera, pues sí me parece un poco... A mí me parece que ese es ya el descaro total, decir, señores, aquí están. Yo creo que sí tiene capacidad, todavía el aparato corporativo del sindicato tiene la posibilidad de decir, este candidato es el bueno. La maestra tiene dos figuras, por lo pronto, con las que puede jugar, que son Enrique Peña Nieto y Marcelo Ebrard. Y a ver qué pasa en Acción Nacional, para ver cómo juega todo, desde la distribución de sus votos hasta el aparato del sindicato, en algo que yo
creo, Macario, que de una o de otra manera las democracias funcionan, es cierto, con este tipo de grupos de poder, pero este es un grupo que se quedó del viejo régimen. La CTM ya no puede hacer eso. No. El Congreso del Trabajo ya no puede hacer eso. Ni siquiera los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado tienen, pero no la fuerza que tiene un sindicato como pero es por el tamaño y los recursos. Así pero otra vez, pero aquí el problema no es un problema de si puede o no hacer eso. Yo creo que está en todo su derecho y debe hacerlo, y así funciona la democracia. El problema es, vigilemos las cuentas, saquemos los datos de cómo está funcionando, tengamos un padrón de profesores. Es que ni siquiera sabemos cuántos profesores hay. Sabemos que hay 1.3 millones de plazas, no sabemos cuántos seres humanos ocupan esas plazas. Entonces, ese es nuestro problema, no si la señora quiere jugar con uno o con el otro. Eso, reitero, a mí me parece perfectamente legítimo. Mauricio González, Macario Schettino, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los martes aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos también en la radio Noticias MBS de 5 a 7 de la tarde, de lunes a viernes en el 102.5 de FM. Por nuestra parte, muchísimas gracias y muy buenas noches.